Normalmente, en condiciones normales, ustedes van a pasar conmigo los días viernes, ¿ya? El día viernes va a ser el horario donde vamos a pasar las clases prácticas. O sea, entonces, los otros días, lunes y miércoles, van a pasar ustedes la parte teórica con el ingeniero y que yo les comentario, ya va, voy a silenciar a todos y vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar diciendo que ustedes en esta parte práctica que la ven conmigo, van a tener, vamos a evaluar sobre una puntuación correspondiente al 100% ya, que obviamente esto conlleva a los prácticos que les va a dar a ustedes el ingeniero, y en base a esos prácticos van a rendir también unos exámenes prácticos conmigo y yo lo voy a evaluar sobre el 100% ya, los voy a evaluar sobre el 100% y ya va a estar dependiendo del ingeniero si él lo toma como 15 puntos o si él lo toma como 20 puntos, ¿ya? Puede ser esto o puede ser esto, que es la puntuación que él le asigna normalmente a la parte práctica, ¿ya? El pasado semestre él le asignó 20 puntos, ¿ya? Pero puede ser 15 o 20, una de dos. De todos modos, les avisa a ustedes cuánto va a valer su parte práctica, digamos, ¿ya? Entonces, eso vamos a decir. Yo, mientras vamos avanzando, le voy a ir diciendo cómo va a ser esto de acá. Y comencemos entonces. A ver, voy a aceptar alguno más acá y vamos a comenzar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el primer tema que ustedes ven, que está aquí yo tengo presentando la parte teórica que seguramente el ingeniero ya se las ha proporcionado a ustedes, que tiene que ver con el tema que explica los estados límites, ¿no? Entonces, vamos a decir que en hormigón armado 1, vamos a decir que toda estructura, cualquier elemento de una estructura tiene que cumplir dos estados límites, ¿no? Lo que son los estados límites últimos y los estados límites de utilización. Y acá más o menos le da a usted una reseña de qué se trata cada uno, ¿no? Estado límite último y estado límite de utilización. O sea, cuando ustedes elaboran o diseñan cualquier elemento, sea viga, columna, zapata, losa, cualquier elemento, sí o sí tiene que cumplir estos dos estados límites. Los estados límite último y los estados límite de utilización, sí o sí, al 100% cumplidos los dos, recién podemos decir que se puede construir ese elemento, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los estados límite último, estamos hablando de la seguridad resistente, es decir, la capacidad resistente. Es decir, en pocas palabras, estamos hablando de que ese elemento tenga la seguridad de que no va a fallar cuando esté sometido a carga, ¿no? Sabemos que nosotros, obviamente, elementos que van a estar sometidos a carga, y entonces este estado límite último me va a garantizar a mí que ese elemento no se va a venir abajo, o sea, no va a fallar, no va a conllevar a la falla, va a resistir las cargas que le coloquemos y todo eso, ¿no? Una vez que yo hago cumplir el estado límite último, que teóricamente nosotros ya lo hemos debido ver en hormigón armado 1, ¿se acuerdan que en hormigón armado 1 lo que hacíamos era calcular la cantidad de acero necesaria para que el elemento resista a la fuerza interna que va a estar solicitada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de viga, que es lo que normalmente se ve ahí, calculábamos el acero necesario para resistir las tracciones que generaba el momento flexor, ¿no? El momento máximo, digamos, la cantidad de acero, el área de armadura y todo eso. Y luego planteábamos una sección de hormigón armado. Todo eso que se hacía ahí era bajo el estado límite último, es decir, garantizábamos que la estructura era capaz de resistir la carga a la que se sometía, digamos. Todo eso conlleva esta parte número 1, el estado límite último, que es lo primero que se hace. Una vez que ya se garantiza la seguridad de la estructura, o sea, ya está garantizado que la estructura puede soportar carga sin venirse abajo, se hace el estado límite que tiene que ver con el aspecto, con la buena apariencia. Ese estado límite se llama estado límite de utilización, que también tiene que cumplirse, digamos, ¿no? Cuando hablamos de estado límite de utilización, estamos hablando de la máxima capacidad de servicio, o sea, funcionalidad, durabilidad y buena apariencia. Sobre todo la durabilidad y la buena apariencia son dos aspectos que se tienen que cumplir en este estado límite de utilización. O sea, este es el que me garantiza estos tres aspectos, digamos, muy importantes.
¿no? Y acá obviamente les da a ustedes un diagrama, un cuadro sinóptico de más o menos de qué se trata de cada uno de ellos, ¿no? Estado límite último garantiza la seguridad que la estructura no se va a venir abajo, y aquí están los que se tienen que cumplir, el equilibrio que tiene que haber, pandeo, agotamientos resistentes, fatiga, etcétera. Esos son las fuerzas internas que se tienen que resistir, digamos, ¿no? Y cuando hablamos del estado límite de utilización, que básicamente este es el que se añade, esto es lo nuevo de acá, esto de aquí es lo nuevo de acá, porque vuelvo a repetir que esto de aquí ya, en teoría, ya lo deberíamos saber de H1, de hormigón armado 1, ¿no? Y lo nuevo viene a ser esto de acá, que ya esto lo agregan acá en hormigón armado 2, digamos. Sin embargo, el 80% de ustedes no se acuerda de H1 y por consiguiente hay que volver a hacer un repaso de este estado límite último, que lo vamos a ir haciendo igual, ¿no? Y aquel que tenga base consolidada de hormigón 1 ya no va a tener tanto problema en esta primera parte, digamos, ¿no? Porque lo primero que se hace es el estado límite último y luego se hace este de acá, el estado límite de utilización, que es lo que ya se añade acá. Es decir, hacer que el elemento que se está diseñando se comporte de buena manera en servicio cuando ya está funcionando, tal que, tenga una buena funcionalidad, sea durable, tenga una buena durabilidad y una buena apariencia, ¿no? Y fíjense lo que se tiene que controlar en este estado límite de utilización. Se tiene que controlar la fisuración, es decir, que los elementos, principalmente las vigas, las losas, los tirantes de hormigón armado, no se fisuren demasiado. Es decir, la fisuración, que son las aberturas que aparecen en los elementos, que seguramente ustedes alguna vez han visto un elemento fisurado, esas aberturas no sean tan prolongadas, digamos, porque de que van a existir fisuras, sí van a existir fisuras, pero hay que cuidar que esas fisuras sean lo más chicas posible, es decir, que no sean, incluso que no sean perceptibles a simple vista, porque eso generaría un mal aspecto. Nadie se va a sentir seguro en una estructura que tenga demasiada fisura, donde las fisuras se vean, digamos, pues eso genera un aspecto de que eso se va a venir abajo. La deformación también, digamos, ¿no? Si nosotros caminamos, por ejemplo, sobre una losa, no se siente bien que se deformen demasiado, es decir, que se esté conveando hacia abajo con una demasiada deformación, digamos, ¿no? Y por eso es importante controlarlo. Y la vibración en algunos casos, por ejemplo, en los casos de los puentes, ¿no? Los puentes hay que cuidar en demasía este caso de la vibración, digamos. Y aquí ustedes tienen toda la teoría que conlleva esto, que es importante leerla. Fíjense que acá está resumido, pero el ingeniero les ha puesto lo más importante, digamos, lo que tienen que saber, ¿no? Y aquí más o menos le da una reseña de cómo se genera la fisuración. La fisuración, por ejemplo, se genera en estos tipos de elementos, en los elementos sometidos a flexión, en los elementos como ser las vigas, por ejemplo, las vigas, las losas, las zapatas, que son elementos que van a estar sometidos a flexión. Si ustedes se acuerdan, la flexión genera dos tipos de fuerza. La flexión en el mismo elemento genera tanto compresiones como tracciones, es decir, el momento flector genera esfuerzo combinado, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este elemento, que puede ser un elemento de viga, sometido a los momentos flectores que ustedes ven acá, para hacer el acuerdo un poco, ¿no? En el mismo elemento se generan dos esfuerzos, los esfuerzos de compresión y los esfuerzos de tracción. Es decir, entre esos dos esfuerzos hay un límite, si ustedes se acuerdan, hay un límite que los divide, hay una línea que los divide. A esa línea nosotros la denominamos como línea neutra, ¿no? Y acá lo vemos nosotros mejor, fíjense. Mejor le voy a mostrar este esquema de acá que está más entendible. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, esta viga que están sometidas a carga perpendicular a ella misma, obviamente. Cualquier elemento que está sometido a cargas perpendiculares a su eje, sabemos obviamente que el eje de la viga es horizontal, el eje de cualquier, tanto de viga como de losa es así horizontal. Entonces, cualquier elemento que tiene carga perpendicular a su eje genera flexión, es decir, está sometido a flexión a momentos flectores, digamos, ¿no?
Pues si ustedes analizan qué es lo que sucede por dentro de ese elemento, hacen un corte, digamos, aquí en el medio, pues lo que sucede por dentro es que se están generando fuerzas internas, tanto de flexión como de corte. ¿No, no es cierto? Aparecen momentos flectores y aparecen fuerzas cortantes que tienen que ser generadas por el material, es decir, garantizadas por el material, para que esto no se venga abajo, digamos, ¿no? Si estas fuerzas internas que ustedes ven aquí no son capaces de ser resistidas o ser generadas por el material que está compuesto de esta viga, entonces esto va a fallar, digamos, esto se va a venir abajo, esto va a fallar, digamos, esto se vendría abajo, ¿no? Entonces se partiría esto y se vendría abajo. Entonces el material tiene que garantizar que se generan estos momentos flectores y esta fuerza cortante que ustedes ven acá. Entonces, fíjense ustedes que este momento flector, que nosotros lo vemos acá en forma de giro que está con verde acá, genera tensión, es decir, genera carga por unidad de superficie que nosotros la conocemos como tensión. Nosotros la conocemos como tensiones, si ustedes se acuerdan. Tensión es una carga por unidad de superficie, es decir, kilo por centímetro cuadrado, por unidad de área, ¿no? Carga por unidad de área. Y las tensiones que genera este momento flector que está acá, básicamente el momento flector este que está con verde, es el causante de generar estas tensiones o también se conoce como fatigas internas. Son de dos tipos, son tensiones de compresión y son tensiones de tracción a la misma vez, digamos. Por ejemplo, en este caso en el que el momento es positivo, las tensiones de compresión se encuentran en la parte superior y las tensiones de tracción se encuentran en la parte inferior, siempre que el momento sea positivo, y es importante saber eso, dónde se encuentra la parte traccionada y dónde se encuentra la parte comprimida, porque nosotros vamos a trabajar con hormigón, digamos, y sabemos que el hormigón es un material cuya resistencia a la compresión es altísima, tiene una buena resistencia a la compresión, pero su resistencia a la tracción es baja, muy baja, prácticamente nula. Y es ahí en la parte traccionada donde se coloca el refuerzo. En este caso el refuerzo es el acero, digamos. El material de refuerzo que se coloca para resistir esas fuerzas de tracción que se generan es el acero. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso, donde los momentos son positivos, obviamente eso me doy cuenta del diagrama de momento, si el momento es positivo o negativo, la compresión está arriba y la tracción está abajo. Arriba y abajo de quién nos preguntamos, ¿no? De una línea que divide de esa parte comprimida de esa parte traccionada. Esa línea se denomina línea neutra. Si ustedes se acuerdan, es la línea neutra. Básicamente la línea neutra es la línea que divide la parte comprimida de la parte traccionada, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, las fuerzas internas de tracción están abajo de la línea neutra y las fuerzas internas de compresión están arriba de la línea neutra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá en el libro, por ejemplo, ¿no? Fíjense acá en el libro, ya estábamos viendo, aquí el momento es positivo, aquí los momentos obviamente son positivos, y entonces, las tensiones de tracción, cuando el momento es positivo, las tensiones de tracción se encuentran en la parte inferior, la tracción está abajo, y las tensiones de compresión se encuentran en la parte superior, ¿no? Entonces, el límite entre ambos es el límite correspondiente a la línea neutra, es decir, la línea neutra es la línea que divide a ambos. Haciéndole acuerdo a ustedes, ¿no? Esto lo deberían saber de H1, pero haciéndole acuerdo a ustedes. Aquí está la tracción y acá está la compresión. Entonces, como yo les mencionaba a ustedes, el hormigón es un material que tiene prácticamente nula resistencia a la tracción. Entonces, en esta parte traccionada aparecen fisuras. En esta parte donde se generan la fuerza de tracción, aquí abajo en este caso, se generan fisuras, así como aberturas, como ven ustedes, ¿no? Si bien obviamente ahí para que esto no falle, y no se venga abajo, lo que se hace, como sabemos, es colocar acero, ¿no es cierto? Aquí abajo
en la parte traccionada se va a colocar acero o barras de acero. Esa barra de acero va a garantizar que este elemento no se va a venir abajo, porque obviamente las tracciones se transmiten al acero, digamos. Pero eso no evita que se generen fisuras, no va a evitar que se generen fisuras. Por eso aquí ustedes las fisuras las ven en la parte inferior, digamos, ¿no? Porque ahí es donde están las tracciones y el hormigón se fisura. No se va a venir abajo, pero se fisura. O sea, hay abertura. Y lo que nosotros tenemos que lograr es que estas aberturas sean lo más chicas posible, es decir, lo más imperceptible posible, lo más microscópica posible, que no se noten a simple vista. Porque si se llegan a notar, pueden ocasionar daños, mal aspecto, daño, corrosión del acero, etcétera. Todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, este es el caso, por ejemplo, esto es lo que sucede en viga, en columna, y esto de acá es lo que sucede en tensores, ¿no? En tirantes. Los tirantes son elementos que están sometidos a tracción, solo fuerza de tracción, es decir, fuerza de estiramiento, ¿no? Entonces, fíjense cómo aparecen las fisuras cuando es un tirante. Las fisuras aparecen de esta manera, en todo el elemento, es decir, en toda la altura del elemento. Aquí como la ven, ¿no? Las fisuras más grandes. En cambio, los elementos a flexión, como ustedes lo ven acá, por ejemplo, aquí están apareciendo abajo nomás, porque en los elementos a flexión hay una parte comprimida y una parte traccionada, ¿no? O sea, sometida a momentos flectores. Entonces, las fisuras aparecen en la parte traccionada, ¿no? En este caso, como el momento es positivo, en la parte de abajo. En cambio, en un tensor, fíjense cómo las fisuras se prolongan en toda la altura, ¿no es cierto? También existen fisuras por cortante, digamos, ¿no? Que son fisuras no tan desfavorables, que también se pueden generar, pero son poco probables, digamos, pero existen, ¿no? Y también en elementos sometidos a torsión, ¿no? También existen, y fíjense que aquí muestra más o menos cómo es que se generan o cómo es la trayectoria de la fisura, ¿no? Es interesante leer esta teoría, ¿no? Y aquí les muestra, por ejemplo, en una prueba que se realizan, cómo es que se van generando las fisuras, ¿no? Y acá, fíjense que les indica los valores admisibles que les da la norma a ustedes de acuerdo al tipo de clima que tienen, que lo vamos a ver en el ejercicio ahorita. Y aquí les dice con qué fórmula van a calcular ustedes ese ancho de fisura, con qué fórmula vamos a estimar nosotros ese ancho de fisura, ¿no? Entonces, con esta formulita de acá, que es la fórmula de Hergel y Luz, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo, un ejemplo aplicativo sencillo, y luego ya vamos a ir complicando la cosa, ¿ya? Como recomendación, voy a recomendar que repasen lo de hormigón 1. De todo modo, yo les voy a dejar documentos de hormigón 1 para que ustedes se hagan acuerdo de eso. Por ejemplo, les voy a dejar este documento porque nosotros vamos a trabajar, básicamente acá vamos a trabajar con dos tipos de secciones que son las más importantes. Las secciones rectangulares, elementos de secciones rectangulares, y las secciones en T, ¿ya? Elementos de secciones en T, ¿no? Entonces acá estos documentos, por ejemplo, son explicativos de hormigón armado 1, pero que acá es lo que más se va a utilizar para el cálculo, el dimensionamiento de la sección de hormigón armado, ¿no? Y estos documentos, para que ustedes hagan acuerdo, tanto de secciones rectangulares como secciones en T, yo se los voy a colgar para que los lean, ¿ya? Para que la otra clase ya vengan con más base. Obviamente aquí están las deducciones, la fórmula, sin embargo ya hay formularios que lo tenemos de manera directa, que salen, digamos, de estas deducciones que yo hago acá y que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, comencemos con este ejercicio. Primer ejercicio, vamos a comenzar con un ejercicio, se podría decir sencillo, aunque también son tipo así, más o menos le puede preguntar en el examen igual. Y luego ya vamos, mientras vamos avanzando, vamos a ir viendo ejercicios más complejos. Entonces, por ejemplo, este de acá, ¿no? ¿Qué dice este de acá? Dice, para la viga simplemente apoyada, diseñar una sección de hormigón armado tal que se cumplan las siguientes verificaciones. Número 1, para el estado límite último, las armaduras necesarias para resistir los esfuerzos de flexión, ¿no?
Entonces, que se garantice que para el momento flector máximo el elemento no va a fallar, ¿no? Eso es lo que me dice el número 1. Número 2, para el estado límite de servicio, es decir, una vez que ya garantizo que esto no va a fallar o no se va a venir abajo por esta carga, realizar el control de fisuración, dice, para el estado límite de servicio, ¿no? Realizar el control de fisuración o el control por fisuración y calcular la flecha total. Entonces vamos a ir viendo cómo se hace esto, ¿no? Entonces tengo una viga simplemente apoyada de 8 metros de longitud, sometida a, sabemos obviamente que acá ya tenemos dos tipos de cargas. Generalmente en cualquier edificación, estas van a ser las dos tipos de cargas con las que se va a manejar esto, ¿no? Las cargas muertas y las cargas vivas. Las cargas muertas están denominadas como G y las cargas vivas están denominadas como P, ¿ya? G, carga muerta, y P, carga viva. Entonces, esta viga va a estar sometida a una carga muerta de 2.5 toneladas por metro y a una carga viva de 1.42 toneladas por metro, ¿no? Dice que las dimensiones transversales de la viga son con base 25 y altura 65, ¿no? Los materiales, la resistencia a los materiales son resistencia a compresión del hormigón, 250 kilos por centímetro cuadrado, y resistencia a la tracción del acero, 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Bien, entonces siempre lo primero que se hace es el estado límite último. ¿Qué quiere decir eso? Que lo primero que hacemos es garantizar que el elemento, obtener una sección de hormigón armado, o sea, cantidad de acero, para garantizar que el elemento no falle o no se venga bajo este cargamento de acá o bajo estas cargas, ¿no? Entonces el procedimiento es este. Lo primero que tenemos que determinar nosotros es la carga de diseño. Determinar la carga de diseño siempre va a ser el paso número 1 y la fuerza interna de flexión máxima. La carga de diseño se obtiene aplicando los coeficientes de seguridad o coeficientes de mayoración a las cargas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la normativa que usamos nosotros, la normativa ACI, el coeficiente de mayoración, si es que se acuerdan ustedes, para la carga muerta es 1.2 y para la carga viva es 1.6, ¿no? Entonces, acá tengo yo las cargas. Entonces aplico esos coeficientes de seguridad o coeficientes de mayoración y ahí obtengo lo que se conoce como carga última o carga de diseño, ¿no? Entonces, obtenida la carga de diseño, lo siguiente que tengo que hacer yo es obtener el momento flector máximo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el momento flector máximo se obtiene como Q por L cuadrado sobre 8, ¿no? Q por L cuadrado sobre 8. Y está en el centro ese momento, ¿no? Entonces me sale este valor de aquí, ¿cierto? Me sale este. Bien, eso es lo primero que tienen que hacer y como recomendación, yo les recomiendo a ustedes que recuerden isostática, recuerden los diagramas de esfuerzo, los diagramas de momento, diagramas de cortante, principalmente los diagramas de momento. Precisamente el otro día estuve hablando yo con el ingeniero y me dice que el 80-90% de ustedes se aplaza en la parte isostática, es decir, no determinan bien sus esfuerzos internos, los esfuerzos principalmente de flexión, los momentos flectores que son los más principales, y es ahí donde se aplaza. Ni siquiera es en la fórmula de H, digamos, ¿no? En la fórmula de cálculo de armadura, en la fórmula de cálculo de fisura, cálculo de deformación, ni siquiera es ahí. Ustedes se aplazan en esta partecita isostática, que es lo primero que hay que hacer. Es decir, en teoría, el elemento que les pone el ingeniero no logran determinar bien el momento máximo, digamos. En pocas palabras, eso no logran determinar. Entonces, recuerden, repasen eso y apóyense con un programita que les diagrame, digamos, ¿no? Que les bote eso de ahí. Bien, entonces eso es lo primero que siempre tienen que hacer, determinar el momento máximo. En este caso es un momento positivo y vale 42.176 toneladas metros. Una vez que determinan la fuerza interna máxima, en este caso el momento flector máximo, lo siguiente que tienen que hacer es obtener el área de armadura necesaria para resistir la tracción que va a imponer este momento, ¿no? Y entonces aquí yo tengo una sección rectangular. Y entonces, como yo les decía, acá ustedes van a tener un documento
donde este documento está basado en secciones rectangulares, o sea, es para secciones rectangulares, para elementos de secciones rectangulares. Y aquí les explica las clases de armadura que van a tener ustedes. Armadura para resistir los esfuerzos en tracción, es decir, los esfuerzos principales de tracción, donde el hormigón ya no es capaz de resistir esos esfuerzos. Armadura de montaje, como ser la de percha, la de piel, los estribos para resistir el esfuerzo cortante. Y aquí les dice, ¿no? Le da una pequeña teoría de qué se trata cada una de esas barras, ¿no? Y acá está la teoría de cómo se estiman las fórmulas, ¿no? Es decir, yo tengo un formulario ahí de manera directa, pero ahí está la teoría de cómo se estiman las fórmulas. El formulario está acá, ¿no? El formulario es este de aquí, ¿no? Aquí está el formulario ya de manera directa, ya planteado para secciones rectangulares, ¿no? Para la determinación de área de armadura, ¿viste? Pero ¿de dónde salen estas formulitas que ustedes ven acá, que ya están de manera directa acá? Está bien explicado, toda la teoría está bien explicada aquí, ¿ya? Esto es deducciones de hormigón 1, que ya en teoría lo deberíamos saber. A este curso deberíamos venir con este conocimiento de acá, que es lo básico, digamos, ¿no? Saber de dónde salen las fórmulas y todo eso, ecuaciones de equilibrio y todo eso, ¿no? Pero para que ustedes recuerden, yo se los voy a colgar igual. Ya vamos a crear un grupo de Classroom y ahí se los voy a colgar porque es lo básico que tienen que saber de H1. No tienen que saber toda la teoría extensa que dan ahí, pero como mínimo saber de dónde salen las fórmulas para determinar armadura, para determinar deformación y todo eso, ¿no? Como mínimo, digamos. Bien, entonces estábamos acá, ¿no? Entonces fíjense que como ya yo tengo una sección rectangular sometida a un momento positivo, fíjense que ya yo sé que es un momento positivo, porque el diagrama de momento desde ahí yo sé, ¿no? El diagrama de momento para una viga simplemente apoyada son momentos positivos. Entonces desde ahí yo sé que es un momento positivo. Entonces eso me sirve para saber dónde voy a colocar mi armadura principal, digamos. Entonces acá como ya yo tengo mi formulario de manera directa, entro a este formulario que corresponde para secciones rectangulares y ya yo sé que mi momento es positivo, por consiguiente ya yo sé que mi armadura principal tiene que ir abajo. Es decir, la armadura, como yo les mencionaba hace ratito a ustedes, cuando su momento es positivo, las tensiones de tracción o las fuerzas de tracción están abajo, ahí se producen las tracciones. Y cuando el momento es y arriba, obviamente positivo, abajo las tracciones y arriba las compresiones, resistidas principalmente por el hormigón, esas compresiones. Y cuando el momento es negativo, haciéndole acuerdo, ¿no? Porque esto ya deberían saberlo de memoria ustedes. Cuando el momento es negativo, arriba están las tracciones y abajo están las compresiones. ¿No es cierto? Acá arriba, aquí abajo las compresiones y arriba las tracciones. Es decir, fíjense, bajo momento negativo, la armadura principal va arriba, ¿no? Básico, ¿no? Siempre, si le pelamos, esto se va a venir abajo, por eso es primordial saber. Bien, entonces ahora estos parámetros de acá, esta nomenclatura de acá, se utilizan para la fórmula, ¿ya? Se van a utilizar para la fórmula. Haciéndole acuerdo, D es altura útil, distancia del baricentro de las armaduras hasta el borde opuesto. D es el recubrimiento mecánico, distancia desde el centro de gravedad o baricentro de las armaduras al borde más cercano, en este caso el inferior, en el caso de acá el superior. D es el recubrimiento mecánico, H altura y eso, ¿no? Esas son las nomenclaturas que se utilizan para la fórmula. Bien, entonces es lo primero que hay que adoptar. Como no conozco aún la distribución de acero, haciendo recuerdo, lo primero que tengo que adoptar es DS, es decir, el recubrimiento mecánico, ¿no es cierto? Fíjense que el recubrimiento mecánico generalmente tiene una longitud o tiene una altura entre 4 y 7 centímetros, siendo conveniente
estimar como inicio diciendo que el recubrimiento mecánico va a ser el 10% de H, es decir, el 10% de la altura, ¿no? 0.1 de H, H es 65, entonces sería 6.5, ¿no? Realmente esto es lo que se hace, ¿no? Se le pone el 10% de H y no ve más, digamos, ¿no? A veces el ingeniero me impone ya un recubrimiento mecánico, me dice adopten DS o recubrimiento mecánico de tanto, digamos. Pero si no me impone, yo puedo adoptar esto, 10% de H, 6 centímetros, o también el criterio que está acá, ¿no? El criterio que está aquí, yo sé que mientras más densidad, o sea, mientras más cantidad de acero haya, este recubrimiento mecánico se va a desplazar más arriba, digamos, porque voy a necesitar una segunda fila, etcétera. Entonces, utilizando el criterio del momento, porque sé que mientras más momento, más cantidad de barra voy a usar. Mientras más momento, más cantidad de barra, entonces más recubrimiento mecánico voy a necesitar. Entonces, cuando el MU sea menor a 40, puedo adoptar de ese 5. Cuando esté entre 40 y 80, 6. Y cuando sea mayor a 80, puedo adoptar 7, digamos. Este criterio también es válido. O hacer lo que yo hice acá, 10% de H directamente, ¿no? Entonces, teniendo el recubrimiento mecánico, puedo adoptar la altura útil, ¿no? Fíjense que la altura útil va a ser igual a H menos DS, ¿no? O sea, 65 menos 6, 59. Listo. El momento último acá es este de acá, que lo obtuve desde el inicio, y entonces procedamos a determinar el área de armadura necesaria, ¿no? Entonces el momento último es 42.176 toneladas metro, pero sin embargo a mí me va a interesar transformar esto a kilos por centímetro. Entonces yo sé que una tonelada metro equivale a 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro. Ya, una tonelada metro, 1 por 10 a la 5 kilos por centímetro. Entonces, esto haciendo la transformación respectiva, esto en kilos por centímetro va a ser 42.176 kilos por centímetro, ¿no? Y entrando acá a mi formulario de secciones rectangulares que yo tengo acá, dice que ese calculito del área de armadura necesaria, yo lo puedo hacer por dos métodos. Lo puedo hacer por ecuaciones, como ustedes ven acá, cálculo de armadura por ecuaciones, o lo puedo hacer por método directo tabla, ¿no? Esto de aquí se deduce de las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Es decir, lo mismo que yo tenga acá, lo obtengo con esto de acá. Nada más que esto es más directo. Entonces yo puedo trabajar con cualquiera de los dos métodos, ¿no? Pero conveniente acá que lo hagamos lo más rápido posible, ese cálculo de área de armadura y distribución de acero, porque luego tenemos que verificar la fisuración y deformación, digamos. Entonces, mientras más rápido posible lo hagamos este cálculo de área de armadura necesaria, mejor. Por consiguiente, el más conveniente es el método directo, ¿no? Pero puedo hacerlo también por ecuación. Por ambos métodos me va a salir lo mismo. Y ahí, aquí yo lo hice por tabla, ¿no? O sea, por el método directo, usando tabla. Entonces, bajo ese método, lo primero que tengo que hacer yo es calcular mu, momento reducido, donde el valor de mu o momento reducido se obtiene obviamente con esta fórmula que ustedes ven acá. Acá estoy compartiendo pantalla. Entonces, fíjense, lo primero que hago, paso 1, es determinar con esta fórmula mu. FC' es dato del problema, resistencia del hormigón, y entonces obtengo mu. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o cree que estoy avanzando rápido, me avisa ya. Entonces, fíjense, con esta formulita obtenemos mu, y mu me sale esto, ¿no? 0.2154. Entonces, con ese valor de mu yo tengo que verificar, como paso número 2, en qué caso estoy. Entonces, puedo tener un primer caso o un segundo caso. En este caso, como me salió 0.2154, ese valor, fíjense, es menor a 0.2276, entonces dice que yo tengo caso número 1. Entonces, si tengo caso número 1, aquí menor, ya yo le puse mayor, pero esto es menor, obviamente, ¿no? Esto es menor a esto, al valor de referencia que está acá. El segundo caso es el caso en el que es mayor, digamos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que yo tengo caso número 1. Entonces, si tengo caso número 1, con ese mismo valor de mu, yo tengo que entrar a tabla
una tabla que le voy a proporcionar y tengo que determinar W, donde W se denomina como la cuantía de acero, digamos. La cuantía de acero, eso está por tabla, o hay una formulita igual para calcular directamente ese W, digamos. Esa tabla yo se la voy a proporcionar ya para que lo haga, para que vean ustedes y comprueben. Y entonces con ese valor de cuantía que se determina por tabla, y aplico esta fórmula y ya procedo al cálculo de el área de armadura necesaria, que lo tienen acá. Básicamente es eso, nada más. Entonces, una vez que ya tengo el área de armadura necesaria, no olviden que FC' es dato, FY es dato igual porque la resistencia del acero son datos que me daba a mí acá. Características de los materiales, resistencia del hormigón y resistencia del acero. Y con esa área de armadura, tengo que comparar, de acuerdo a lo que me dice la normativa, con una armadura mínima, donde la armadura mínima es la mínima que se, como su nombre lo dice, es la mínima que que se debe colocar a cualquier sección de hormigón armado, obviamente, ¿no? Sometida a flexión. Entonces, esa armadura mínima obedece al mayor de estos dos valores, ¿no? O este de aquí, o este de aquí, digamos, ¿no? Entonces, este de aquí, correspondiente al valor por fluencia o temperatura, o sea, para que no fallen los esfuerzos que pueden generar la fluencia o temperatura, para que no falle la sección. O este de acá, para que, como mínimo, el momento de fisuración sea controlado, digamos, ¿no? O la fisura que puede generar el momento mínimo sea controlado. Entonces, todos son datos, es reemplazar nomás. W es la base, D es la altura útil obtenida acá y reemplazan nomás. Y obtienen dos valores. Estos dos valores toman el mayor, adoptan el mayor. Y entonces se tiene que verificar que esta sea menor a esta de acá, digamos, a la calculada, ¿no? Es decir, esta de acá jamás debe ser mayor a esta. Si esta de acá me sale mayor a esta, adopto directamente como armadura a colocar la mínima, ¿no? Porque como su nombre lo dice, es mínima, menor a esa no puede haber, digamos. Bien, entonces ya verificado que está correcto, esta de acá, ya vamos a colocar este valor de acá como acero a colocar, correcto. Y entonces a continuación lo que se obtiene es una armadura de montaje, como ser la armadura de percha, por ejemplo, ¿no? Es decir, la armadura de percha, y acá está qué significa, es una armadura de montaje, ¿no? Fíjense en la parte opuesta siempre se coloca esa armadura de montaje, una armadura que está en la parte de compresión, digamos, denominada armadura de percha. De montaje porque obviamente sirve para asegurar los estribos, para que los estribos vayan colgados, digamos, los estribos de trasero que va con rojo. Y entonces esa armadura se tiene que colocar siempre, digamos, ¿no? Esa armadura de percha. 30% de la armadura mínima, es decir, 0,3 de esto de acá, digamos, ¿no? Me sale esto. Y después, dependiendo de la altura de la sección, hay una armadura mínima en la parte media denominada armadura de piel, ¿no? Esto se da porque también pueden generarse ciertas fisuras aquí ciertos esfuerzos parásitos que se conocen aquí en la parte media de la viga o de la sección debido a la gran altura que puede tener este elemento, ¿no? Entonces, cuando el elemento tenga una altura mayor a 60 centímetros, necesitamos armadura de piel, digamos, ¿no? En este caso, fíjense que 65 mayor a 60, sí, entonces necesitamos armadura de piel. Cuando nuestro elemento tenga una altura mayor o igual a 60, se necesita esa armadura de piel. Entonces esa armadura de piel se obtiene con esta formulita, ¿no? 0.5 sobre 1000 por B por H. Aquí es H, ¿ya? Aquí no es D, aquí es H. Aquí fíjense que yo le puse D, ¿no? Pero es H, es decir, aquí tendría que ser 65. Y entonces fíjense que sale esto, ¿no? Entonces aquí lo que estamos haciendo es un pequeño, en esta primera clase lo vamos a hacer así, ya desde la segunda clase ya vamos a hacer de manera más directa, haciendo un recordatorio de hormigón armado 1, ¿no? Que en teoría ustedes ya deberían saber, digamos.
Listo, una vez que ya ustedes tienen calculado el área necesaria de armadura que van a colocar, lo siguiente que tienen que hacer es determinar la cantidad de barra, ¿no? La distribución y cantidad de barra que van a realizar. Primero la cantidad de barra, ¿no? Entonces, para que ellos pueden guiarse con esta fórmula, número de barra va a ser igual a la armadura total, la armadura calculada, sobre la armadura del fierro, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que tantear los diámetros de las barras. Entonces ustedes tienen que acordarse acá los diámetros de la barra con los que vamos a trabajar y el área de cada una de esas barras, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que tenemos fierro de 12 milímetros? Tenemos primero fierro de 6, ¿no? Podemos trabajar con fierro de 6, un fierro de 10, no, de 8, ¿no? Un fierro de 8, un fierro de 10, un fierro de 12 y un fierro de 16, ¿no? Fierro de 20 y fierro de 25, ¿no? Entonces, para cada uno de estos diámetros de fierro, 25 milímetros, 20 milímetros, 16 milímetros, hay área, ¿no? Por ejemplo, para el 16, el área es, ¿cuánto era? 2.01, ¿no? Centímetros cuadrados. Para el de 20 es 3.14, por ejemplo, ¿no? Esto tienen que saberlo de memoria igual, para que no estén perdiendo el tiempo viendo tablas, digamos. Aquí 4.91, ¿no? Y así, eso, ¿no? Los diámetros y las áreas. Bien, entonces aquí, por ejemplo, yo puedo tantear primero con uno de 25 y luego con uno de 20. Si tanteo con uno de 25 milímetros, aplicando esta formulita de acá, el área, la armadura total es esto que ustedes ven acá, y la armadura del fierro es 4.91, ¿no? De un fierro de 25, entonces fíjense que la cantidad de barras que yo necesito si es que pongo fierro de 25 son 3,82 barras, ¿no? 3.82 barras. Esto es más o menos como decir 4 barras, 4 fierros ya, de 25. Y si yo trabajo con fierro de 20, fíjense que el área de un fierro de 20 es 3.14, obviamente. Aquí me saldrían 6 barras, 6 barras de 20. Y aquí yo trabajo con fierro de 20, ¿no? Redondeándolo. Entonces yo en este caso trabajé con 6 barras de 20, pero cualquier otro puede hacer con 4 barras de 25, digamos. También es válido. Y si cualquiera de ustedes curioso, puede trabajar con 4 barras de 25 y hace la verificación a fisuración y a deformación y comprueban obviamente si le verifican o no le verifican, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer la prueba con 6 barras de 20. Vamos a ver bajo qué condiciones nos dan estas 6 barras de 20. ¿No? Entonces voy a colocar 6 barras de 20 milímetros. Y también para la armadura de percha, que es esta de acá, tengo que colocar acero. En este caso voy a colocarle 2 barras de 10. No hay tanto problema para esto porque las áreas son pequeñas. Con 2 barras de 10 es suficiente. Y para esta de piel de acá también voy a colocarle 2 barras de 8, ¿no? 2 barras de 8 milímetros por cara. O sea, por cada borde va eso, ¿no? En cada borde. Bien, una vez que tienen la distribución, la cantidad de aceros, la cantidad de barras que van a colocar a cada una de estas áreas, lo siguiente que van a hacer es distribuir correctamente eso, ¿no? Entonces, la distribución correcta de esas barras va a estar en función de una separación que tiene que haber entre las barras, una separación mínima que tiene que haber entre las barras, ¿no? Esa separación mínima, por normativa, dice que se toma como el mayor entre estos dos valores, entre 2.5 centímetros o el diámetro mayor de la barra. En este caso, fíjense que como yo estoy colocando 6 barras de 20, el diámetro mayor va a ser 20 milímetros o 2 centímetros, obviamente, ¿no? Pues son pura barra de 20 milímetros. Entonces, de estos dos valores, lo que yo tengo que hacer es adoptar el mayor. En este caso, el mayor es 2.5 centímetros, ¿no? Bien, entonces, esta distribución de acero, de barra, va a estar condicionado por la separación que haya entre barras. Fíjense que yo acá voy a poner dos opciones, ¿no? Y tengo que ver si me cumple o no me cumple. Una primera opción, y es la más recomendable en teoría,
pero vamos a ver si podemos hacer eso o no, es colocar las 6 barras en una sola fila, ¿no? En una sola fila. Entonces, coloco las 6 barras en una sola fila y veo la separación entre esas barras. Entonces, ahora yo conozco que la separación, el recubrimiento libre se denomina al recubrimiento de hormigón hacia las barras, es decir, es la distancia desde el borde de la sección hasta donde comienza el acero, hasta donde comienza el estribo, que sería el primer acero que tenemos nosotros, el primer fierro que tenemos nosotros. Y ese recubrimiento libre siempre lo vamos a tomar como 2 centímetros, ¿no? Estamos haciendo el caso de una viga, estamos suponiendo, y eso va a ser siempre así en esta primera parte, que este elemento va a estar protegido, es decir, va a ser para interiores de edificación, es decir, un elemento protegido de interiores, ¿no? Es decir, por interiores quiere decir que está por dentro, ¿no? Para elementos expuestos a exteriores, o sea, elementos que van a estar expuestos al ambiente exterior, lluvia, sol, todo eso, seguramente que este recubrimiento libre cambia, ¿no? Seguramente que va a ser 2.5 o 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, ¿no? Como el caso de fundaciones, zapatas, ¿no? Ahí el recubrimiento este es de 4 o 5 centímetros. Aquí vamos a trabajar siempre con 2 ya, este que ustedes ven acá. El diámetro del estribo, que es este primer fierrito con el que nos topamos, que rodea las barras, siempre, o en este caso vamos a adoptar siempre un diámetro de 8 milímetros, un fierro de 8 milímetros. Este estribo se calcula o se dimensiona en función al esfuerzo cortante, ¿no? El esfuerzo cortante es el que me da la información de qué diámetro debo usar, digamos, pero acá no, en esta primera parte no nos va a interesar todavía el esfuerzo cortante, no vamos a diseñar bajo el esfuerzo cortante. Por eso yo voy a adoptar siempre un diámetro de 8 milímetros o 0.8 centímetros, ¿no? Entonces esa dimensión va a ser 0.8 centímetros. Por consiguiente, esta distancia que hay desde el borde hasta donde comienzan las barras es de 2.8, ¿no? Porque 2 más 0.8, 2.8. Entonces 2.8 tengo acá y 2.8 tengo acá, ¿no? Teniendo ese dato, ya puedo calcular esta separación que van a tener las barras si yo las coloco así. Entonces, ese va a ser igual a los 25 que tiene de base esto. Esto tiene una base de 25, menos le quito estos dos bordes, los 2.8 que tengo acá y los 2.8 que tengo acá, y le quito las 6 barras, el diámetro de las 6 barras que tengo en esa fila, ¿no? Entonces sería menos 6, como son barras de 20 milímetros, entonces sería menos 6 por 2 centímetros, ¿no? 20, ustedes saben que 1 centímetro es 10 milímetros, entonces 20 milímetros es 2 centímetros. Acá estamos trabajando esto en centímetros. Todo eso sobre el número de espacios, ¿no? ¿Cuántos espacios tengo yo? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, fíjense que ahí me da la información de cuánto de separación van a tener estas barras si es que yo la distribuyo en una sola fila. Entonces, me dicen que la separación va a ser de 1.48 centímetros. Y eso es menor a la separación mínima, cosa que no puede ocurrir, porque la separación que van a tener sus barras de ustedes, sí o sí tiene que ser mayor a la mínima, sí o sí. Entonces, en este caso no se cumple. Entonces, si no cumple, lo que tengo que hacer yo es buscar otra distribución, cambiar de distribución. Y entonces la siguiente opción que yo voy a tener es esta de acá, ¿no? Adoptando una segunda fila. Es decir, colocando 4 barras en una y 2 barras en una segunda fila, ¿no? Más arribita. Y de esa manera compruebo ya si disminuyendo la cantidad de acero en la primera fila puedo hacer cumplir esa separación. Y efectivamente puedo, fíjense, porque la separación ya me va a salir 3.8 centímetros, ¿no? Haciendo lo mismo que hice arriba, la separación aquí me sale 3.8 centímetros. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que en vez de tener 6 barras, ya yo tengo 4 barras. Cumple. Entonces, si cumple, me quedo con esta, ¿no? Con la que cumple. Listo. Y entonces, fíjense que acá ya tengo la sección de hormigón armado con la distribución de barra, todo eso, necesaria para
resistir el momento máximo. Es decir, aquí ya he hecho el diseño o la verificación en estado límite último. El estado límite último se verifica cuando ya ustedes obtienen la sección de hormigón armado, es decir, con la cantidad de acero necesaria para resistir las cargas a las que va a estar sometida. Aquí ya nosotros lo que estamos haciendo es el punto número 1. Estamos garantizando que el elemento va a resistir de manera adecuada estas cargas sin venirse abajo. Es decir, ya el elemento no se va a venir abajo, ya el elemento no va a fallar porque aquí ya lo garantizamos. Con el acero necesario, calculando el acero necesario y todo eso, ya hemos garantizado que esto no se va a venir abajo. Pero ahí no acaba, digamos. Ahí no acaba porque la siguiente verificación, una vez que ya hemos garantizado que mi elemento no va a fallar, no se va a venir abajo, la siguiente verificación que yo tengo que hacer es que se comporte de una manera adecuada cuando esté en servicio. Es decir, que genere un buen aspecto, que no genere un mal aspecto, que se comporte de manera adecuada frente al aspecto, o sea, frente al servicio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en el punto número 2. En servicio. Por eso dice, para el estado límite de servicio hay que controlar la fisuración. Tenés que realizar el control a la fisuración. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes de hacer eso, lo primero que yo tengo que determinar, una vez que ya tengo obviamente la cantidad de barras necesaria y distribuida de esta manera, lo que yo tengo que determinar es el recubrimiento mecánico real. Recubrimiento mecánico real, porque fíjense que acá yo había adoptado eso. Como no conocía la distribución, lo había adoptado. Entonces calculemos el real. Y para calcular este recubrimiento mecánico real que van a tener las barras, lo que yo tengo que hacer es aplicar esta fórmula, ¿no? Para realizar ese cálculo dice que es la relación entre el producto del área por la distancia que hay desde el centro de gravedad de esas áreas al borde más cercano, en este caso borde inferior, sobre la sumatoria de todas las áreas, ¿no? Entonces, verifiquemos. A ver. Primeramente determinemos las alturas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí yo tengo 2.8 centímetros, que es obviamente distancia desde el borde inferior hasta donde comienzan las barras, hasta aquí, 2.8, porque ya yo sé que hay un recubrimiento libre de 2 y hay un diámetro de estribo de 0.8, ¿no? Entonces, de ahí donde salen estos 2.8. Tengo los 2 centímetros, que viene a ser el diámetro de esta barra, sabemos que es 20 milímetros o 2 centímetros. Tengo los 2.5 centímetros, que siempre es la distancia que hay entre una fila de barra y la otra, 2.5 siempre. Y tengo los 2 centímetros que corresponden a los 20 milímetros de diámetro de esa barra, ¿no? 2 centímetros. Entonces, identifiquen la distancia que hay desde el centro de gravedad de las barras al nivel inferior. Para la primera fila, pues como son todas del mismo diámetro, entonces la distancia va a ser igual. Viene a ser 3.8, ¿no? Desde su centro, porque sería 2.8 más la mitad de 2, ¿no? Es hasta el centro, 3.8. Para la segunda fila va a ser 2.8 más 2 más 2.5 más la mitad de 2, ¿no? Viene a ser 8.3. Obtenido eso, ya puedo aplicar esto, ¿no? Entonces, fíjense que en la primera fila son 4 barras, las áreas son 4 y son de igual diámetro y de igual área, entonces 4 veces el área de esa barra, que es 3.14, y la distancia Y, ¿no? Que es 3.8. La segunda fila tiene 2 barras, también de 20, entonces son 2 barras. El área es 3.14 y la distancia de su centro al borde inferior es 8.3, ¿no? Que lo tenemos acá. Sobre el área total, ¿no? Que viene a ser las 6 barras de cada una de ellas con un área de 3.14, ¿no? Y entonces fíjense que el recubrimiento mecánico real me sale 5.3 centímetros. Varía siempre con respecto al que yo adopté, ¿no? Acá yo había adoptado 6 y me salió 5.3, ¿no? Entonces, con el valor del recubrimiento mecánico real, 5.3, lo que yo tengo que hacer a continuación es agarrar y adoptar la altura útil real, ¿no? Que viene a ser igual a la altura menos el recubrimiento mecánico. Entonces me sale esto, fíjense.
eso es lo primero que tengo que hacer, determinar eso, ¿no? El recubrimiento mecánico, ya el real con el que están trabajando las barras. Luego procedemos a hacer el control en estado límite de servicio, es decir, el control por fisuración inicialmente, inciso A, estado límite por fisuración excesiva, dice. Y entonces ya vimos que el ancho de fisura lo vamos a determinar con esta fórmula aquí, ¿no? La fórmula de Hergel y Luz que tienen ustedes ahí, que está acá, digamos, que obedece a esta fórmula de acá, ¿no? Y ese ancho de fisura estimada con esta fórmula se tiene que mantener dentro de unos límites. Es decir, tiene que ser siempre menor o igual al ancho de fisura límite, donde este ancho de fisura límite que tenemos nosotros acá se determina con tabla. Es decir, está en función a lo que me dicen a mí la normativa, ¿no? Fíjense, ese ancho de fisura límite va a estar en función del lugar donde se construye el elemento, es decir, utiliza como dato el lugar para saber de qué clima estamos hablando. Entonces, por ejemplo, acá fíjense que a mí me dice que el lugar donde se va a construir el elemento es Santa Cruz, digamos, o sea, acá. Entonces, Santa Cruz está catalogado como un clima húmedo, ¿ya? Santa Cruz está catalogado como un clima húmedo. Por consiguiente, el ancho máximo que puede adquirir una fisura acá en Santa Cruz es de 0.30 milímetros. No puede tener un ancho de fisura mayor a esto de acá. Porque si tiene un ancho de fisura mayor a esto, ya va a generar daño al elemento. Es decir, ya va a generar mal aspecto, o sea, va a ser imperceptible a simple vista, lo vamos a poder ver nosotros a simple vista, el ojo humano lo va a poder ver, y aparte puede que deje que los agentes externos entren ahí y generen la corrosión de la barra, digamos, la corrosión del acero. ¿No? Y acá tenemos, fíjense, 0.3 milímetros como ancho de fisura límite. Bien, entonces procedamos a determinar cada uno de estos valores correspondientes a estos miembros de acá, ¿no? Entonces, el ancho de fisura o las comprobaciones que se realizan tanto de deformación como de fisuración se hacen en el estado elástico fisurado, ¿ya? Las condiciones que son básicamente las condiciones de servicio, ¿no? Este cálculo de armadura y todo lo que hicimos acá, nosotros lo hicimos bajo el estado último, es decir, bajo condiciones últimas de carga, y acá lo voy a explicar. Habíamos dicho que se generan tensiones, y fíjense que si ustedes, por ejemplo, realizan una prueba a una viga, es decir, la someten a carga hasta que esta viga falla, existen dos etapas por las que pasa esa viga. Una etapa elástica y una etapa plástica o etapa última, ¿no? Siempre son dos etapas, una etapa elástica y una etapa inelástica o plástica, ¿no? Que es obviamente cuando la viga ya ha llegado a su máxima carga, a su máxima capacidad y va a fallar, ¿no es cierto? Entonces, la etapa última o la etapa plástica nos sirve a nosotros para el estado límite último, es decir, para calcular la cantidad de acero necesaria. Es decir, si ustedes observan el diagrama que nosotros utilizamos cuando deducimos las ecuaciones para calcular la cantidad de acero necesario y todo eso, es un diagrama así curvo, ¿no? Un diagrama de tensiones para el hormigón, fíjense que es un diagrama así curvo. El diagrama real, obviamente, y luego utilizamos un diagrama teórico así rectangular y todo eso. Aquí la sección ya ha llegado a su máxima capacidad, es decir, la sección está totalmente plastificada, está en condiciones últimas, digamos. Por eso se dice el estado límite último, porque ya la sección está plastificada, ya es inelástica, plastificada, con una altura de la línea neutra correspondiente a C. Fíjense que aquí la altura de la línea neutra del eje neutro, que es el eje que divide la parte comprimida de la parte traccionada, se denomina como C, ¿no es cierto?
Entonces, esta etapa última, en condiciones últimas de carga, donde el diagrama es así parabólico, en la etapa plástica del elemento, máxima de carga, se utiliza para el estado límite último, es decir, cuando se quiere la fórmula para calcular cantidad de acero necesaria y todo eso. Pero sin embargo, para las comprobaciones, para las verificaciones de fisuración y deformación, todo eso, se utiliza el rango elástico, es decir, un comportamiento elástico de la sección. ¿Y eso en qué varía? Que aquí para las comprobaciones las tensiones van a variar linealmente, así como ustedes lo ven de una manera lineal. Y la línea neutra va a tener una altura de X, vamos a denominar como X, ¿no? En el estado elástico, que es el estado donde se van a realizar tanto las verificaciones por fisuración como la verificación por deformación y por vibración también, digamos. Siempre esas verificaciones que se realizan en servicio, en condiciones de servicio, se realizan para el estado elástico. Ya para el estado plástico o de condiciones últimas de carga, se utilizan para determinar la cantidad de acero necesario, o sea, para dimensionar las batas y todo eso, el área de armadura y todo eso. Y entonces acá la altura de la línea neutra, nosotros lo denominamos C, altura del eje neutro en condiciones últimas de carga, donde la sección está totalmente plastificada, se denomina como C. En cambio, en condiciones elásticas, la altura del eje neutro es X, que no son iguales, no coinciden, están en diferente posición. Cuidado con confundirse con eso, ¿no? Porque ambas son alturas de la línea neutra, sí, del eje neutro, sí, pero esta es en condiciones últimas de carga, en condiciones plásticas, y esta es en condiciones elásticas, ¿no? Entonces, esto es para este estado de acá es para calcular área de armadura necesaria y diseñar la sección de hormigón armado necesaria, es decir, estado límite último, bajo el estado límite último. Y estas condiciones de aquí es para hacer los controles respectivos: fisuración, vibración y deformación. El estado elástico, ¿no? El estado de comportamiento elástico. Para que más o menos tengamos una idea, ¿no? De qué se trata. Bien, entonces, ¿dónde está el ejercicio? Está aquí, ¿no? Aquí. Ya. Es por eso que aquí dice, fíjense, cálculo en el estado elástico fisurado, en el estado elástico, ¿no? De comportamiento elástico. Se utiliza siempre para hacer las verificaciones: fisuración, deformación y vibración. Listo, procedamos a determinar cada uno de los parámetros que ustedes tienen acá. Comencemos con la tensión en el acero. Fíjense que esto de acá que ustedes ven como Fs es la tensión bajo la cual trabaja el acero. F es en servicio, ¿no? Sabemos que en etapa última, en condiciones últimas, el acero va a trabajar con una tensión que la vamos a hacer trabajar con esa tensión de ¿cuánto? De 5.000 kilos por centímetro cuadrado. En condiciones últimas, el acero va a trabajar con 5.000 kilos por centímetro cuadrado. Pero en condiciones de servicio, o sea, cuando el elemento se comporte de una manera elástica, que es lo que se adopta acá, el acero va a tener una tensión que tenemos que determinarlo, y se va a determinar con esta fórmula deducida del diagrama de tensión acá, y aquí está la deducción que yo la realizo, fíjense, que ustedes obviamente la van a practicar y van a ver de dónde sale esta formulita, que la pueden aplicar directamente, sí, digamos, pero aquí está la deducción, ¿no? de cómo sale esto de acá, digamos. Entonces, esta Fs, que es la tensión con la que va a trabajar el acero en condiciones de servicio, generalmente está entre un valor correspondiente a 2/3 de la de acá, digamos. O sea, es el 66% de la de acá, digamos, porque siempre es menor, digamos. Y de una manera más exacta de calcularla es haciendo la deducción respectiva y con esta formulita, ¿no? Incluso la normativa permite que se adopte 2/3 de Fy, digamos.
O sea, 66% de la tensión en condiciones últimas, ¿no? Fíjense acá, la tensión en condiciones últimas ya es un dato del problema, digamos. La resistencia a la fluencia en etapa de plasticidad del acero. No, y es la formulita que ustedes tienen acá. Ahí está de dónde sale, pero de manera directa la pueden aplicar, ¿no? Es la que ustedes tienen aquí, fíjense. Todas esas fórmulas que yo les estoy mostrando, ustedes las tienen acá de manera directa. Que la pueden aplicar de manera directa, sí, digamos, pero es bueno saber de dónde sale. Entonces sale a través del diagrama de tensiones que se generan acá, ¿no? Fíjense, el hormigón aquí en su parte superior comprimido, trabajando a compresión. En la parte inferior donde están las tracciones, netamente trabaja el acero nomás. Fíjense que el hormigón aquí en su parte traccionada, que es abajo, no trabaja. Posición de la línea neutra, lo vamos a denominar como X, como ustedes ven acá, X. Y entonces, este diagrama de tensiones, que como estamos trabajando en estado elástico, es así linealmente variable, es triangular, como ustedes lo ven acá, es decir, variable linealmente así, en condiciones elásticas siempre. Y entonces este diagrama de tensiones que se genera en el hormigón va a tener una resultante C, y acá el acero también va a tener una resultante de tracción, ¿no? Que va a ser igual a el área por la tensión. Ustedes saben que si quieren fuerza, tienen que multiplicar área por tensión. Y es esta tensión de acá que queremos nosotros determinar, digamos. Y entonces sabemos que esa cupla que se denomina, ese par de fuerzas de sentido opuesto, compresión arriba y tracción abajo, me genera un momento, digamos. Este MS de acá, ¿no? Que es el momento de servicio, MS, momento. Este par de fuerzas me genera este momento, digamos, ¿no? Y ese momento entonces va a ser pillado como P, o sea, la fuerza resultante de compresión por el brazo Z, o la fuerza T de tracción por ese mismo brazo Z, ¿no? Con cualquiera de las dos puedo yo calcular este momento de aquí, digamos, que genera esta cupla. Ustedes saben que una cupla es un par de fuerzas de sentido opuesto, pero de igual magnitud y que genera un momento, digamos. Genera un momento flector esa cupla. Y entonces acá voy a tomar como referencia la fuerza de tracción y reemplazo aquí entonces y me va a quedar esto, ¿no? Fíjense que Z es la distancia que hay entre ambas fuerzas, el brazo del par interno o distancia que hay entre ambas fuerzas, que se pilla con esta formulita, ¿no? Va a ser igual a altura útil D, que la tienen ustedes acá, desde el centro de gravedad de las armaduras hasta el borde opuesto, menos X tercio, ¿no? Donde X tercio es porque esta fuerza está aplicada en el centro de gravedad de este diagrama triangular, ¿no? De este triángulo que cae a 1/3 desde acá, ¿no? Y es de ahí donde sale Z. Y luego despejan de aquí Fs y ya tienen Fs, digamos, que es la tensión con la que está trabajando el acero en condiciones de servicio, digamos. Listo, de esa manera se va a calcular. Entonces, a continuación, lo que nos va a interesar a nosotros es calcular la posición del eje neutro, de la línea neutra, es decir, X, que es la posición de la línea neutra. La calculamos entonces. Pero para calcular la posición de la línea neutra, yo tengo que trabajar con una sección del mismo material. O sea, que toda la sección sea de un mismo material, una sección idealizada del mismo material. Pero aquí yo no tengo una sección de un mismo material, porque arriba en la parte comprimida tengo trabajando al hormigón y abajo en la parte traccionada tengo trabajando al acero, que no son del mismo material. Uno es acero y otro es hormigón, obviamente, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar el método del área transformada y obtener un área equivalente de hormigón. Es decir, transformar esta área de acero a un área equivalente de hormigón. ¿Y cómo se hace esa transformación? Esa transformación se hace a través de un coeficiente de transformación n, donde ese coeficiente de transformación n va a ser igual a la relación entre el modo elasticidad del acero sobre el modo elasticidad del hormigón. El modo elasticidad del hormigón se obtiene con esta fórmula, ¿ya? 15.100 por la raíz cuadrada de Fc'.
donde Fc' es la resistencia máxima a compresión del hormigón, que siempre es dato del problema ya. Piense que módulo elasticidad del hormigón me sale esto, ¿no? Bien, entonces, obtenido esto de acá, módulo elástico del acero es 2.1 por 10 a la 6. Reemplazo esto aquí abajo y me sale este valor de acá. Multiplico ese valor n por el área de las armaduras, que son 6 barras de 20, cuya área total es esto de aquí, y me sale el área de la sección transformada, ¿no? El área de la sección equivalente transformada. Esta transformada es de hormigón, ¿no? Esto me sale. Y ya una vez obtenida esa sección transformada, lo que hacen es aplicar momentos estáticos en la línea neutra, una sumatoria de momentos estáticos en la línea neutra, y pueden obtener la posición de X, digamos, la posición del eje neutro. Entonces nosotros sabemos que momento estático es igual a área que genera el momento estático, en este caso con respecto a la línea neutra, por distancia del centro de gravedad de esa área hasta la línea neutra, ¿no? Entonces sabemos que por equilibrio, porque se tiene que cumplir el equilibrio, el lado comprimido tiene que ser igual al lado traccionado. Tienen que ser iguales por condiciones de equilibrio. Es decir, el momento estático que genera el área en compresión tiene que ser igual al momento estático que genera el área en tracción. Entonces el área en compresión está tomada por el hormigón, es esta, ¿no? Su centro de gravedad hasta el eje neutro, distancia, es igual a X sobre 2, ¿no? La altura sobre 2, la altura en este caso es X, ¿no? Es una sección rectangular. Entonces, de el área fraccionada, que es esta área equivalente de aquí, distancia desde su centro de gravedad a la línea neutra es este valor, D menos X. D la altura útil, obviamente. Si a D le quito X, voy a obtener eso, ¿no? Y entonces, eso es lo que vamos a tener acá. Fíjense, para el área comprimida, o aplicando esta fórmula, va a ser área, que es esto, base por altura, por esta distancia de aquí, X sobre 2, ¿no? ¿Igual a cuánto? Igual al momento estático que genera el área en tracción, que va a ser igual a área por D menos X, ¿no? Esta distancia de aquí, D que vale este valor de acá, menos X. Y de ahí despejan X. X me da este valor de acá, fíjense. Entonces ya de esta formulita ya tengo X. Me falta definir, ya definí X, me falta definir el MS o el momento de servicio. MS, como su nombre lo dice, es un momento de servicio, es decir, bajo carga de servicio. Carga de servicio quiere decir carga sin mayorar, es decir, en servicio, cuando se trata de conocer el comportamiento de la estructura en servicio, ya las cargas no se mayoran. O sea, para las verificaciones, tanto de deformación, fisuración y todo eso, tanto la carga muerta como la carga viva ya no se mayoran, trabajan con sus datos iniciales, nomás, con los valores iniciales que nos dan sin mayorar. Eso quiere decir carga de servicio, carga sin mayorar. Entonces, solamente la sumo ambas cargas, ya no le aplico los coeficientes de mayoración y ahí tengo la carga de servicio, ¿no? O sea, las cargas que me daba inicialmente el problema, ¿no? Sin mayorar. Entonces, con esta carga de servicio sin mayorar, ya puedo yo obtener el momento, ¿no? El momento de servicio. Q por L cuadrado sobre 8, ya obtengo el momento, ¿no? El momento bajo carga sin mayorar quiere decir momento de servicio. Que se presenta aquí en el medio, ¿no? Obviamente en el centro. Y me sale este valor, ¿no? 31.36, ¿ya? Acá o bien esto, ¿no? No es 42, es 31.36. 31,36. O sea, el resultado que nos dio aquí. Listo. Entonces ya tenemos todos los valores para reemplazar en esta fórmula, reemplazamos, ¿no?
MS es ese momento del servicio, AS es el área de la armadura total, es decir, las 6 barras, que creo que sale 18 punto algo, X es la posición del eje neutro, ¿no? Que está acá. Entonces reemplazan en esa fórmula, aquí está un poco sobrepuesto, pero es nada más reemplazar, digamos, ¿no? Y ya obtienen ustedes FS, digamos, que es la tensión que va a tener el acero en servicio, de una manera exacta, ¿no? Porque como les digo, algunas normativas incluso dicen que este FS es el 60% de FY, digamos, que es lo mismo a decir 2/3, 66%, pero no 60. No, algunas admiten directamente esto, digamos, pero acá nosotros tenemos que calcularlo. Listo, ya tenemos entonces de esta formulita de acá, ya tenemos para este valor, Fs. Ahora, Fabio, Fabio, ¿sí? ¿y qué pasaría si en el examen nosotros aplicamos los 2/3? Los 2/3, no sé si el ingeniero en el documento lo recomienda, ya si él lo recomienda acá, puede ser válido. Aquí no veo que lo recomiende. A ver, si él lo recomendaría aquí, sí, para él es válido. En este caso no veo que lo recomiende, así que apliquen nomás esta fórmula. Ya en último caso que no les dé ya el tiempo, de verdad que no le dé el tiempo, ya ustedes, para no quedarse con cero, ya dicen, digamos, yo voy a tomar la recomendación 2/3 de FY, digamos. Por lo menos que me coloque algo de punto, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuánto sale el 2/3 de FY? ¿Cuánto sale, este, cuánto sale en el ejercicio que estamos haciendo? 2/3 de 5.000. ¿Cuánto sale más o menos? Eso tiene que salir 3.000 y algo, ¿no? Un poco más conservador ese valor. Seguramente va a dar más alto, digamos, más tensiones más altas. A ver, 2/3 de 5. Ah, ¿vieron? 2/3 de 5.000 es 3.333. O sea, un poco más conservador. Fíjense que nos va a dar un valor más alto y eso nos va a generar que nos dé un poco mayor de fisura, un valor mayor de fisura, digamos. Porque mientras más tensión tenga el acero, más se tiende a fisurar el hormigón, digamos. Y entonces, por eso que ese valor es conservador. ¿Está dentro de la seguridad? Sí, digamos. Porque no fuera tan seguro si ese valor de FC, que yo calculo con 2/3 de FY, me diera un valor comprobado menor al que me puede dar este exacto, digamos. Ahí ya yo diría, eso no es tan seguro porque me daría un valor de fisura W menor al que tendría realmente, digamos, ¿no? Pero en este caso, este valor, tomando esos 2/3, siempre me va a salir mayor a este de aquí. Por eso es que está dentro de la seguridad. Sí, el valor de fisura me va a dar un poquito mayor, pero no es tan exacto, digamos. Lo más exacto es hacer lo que estamos haciendo acá, digamos. Pero mejor si hacen directamente esto y ya si en caso no le da el tiempo de verdad, ya le ponen 2/3. Ahí yo creo que lo considera porque la normativa habla de eso, digamos, dice que también se puede de una manera conservadora adoptar 2/3 de FY, digamos. Lo mejor si lo hacen esto ya. Y listo, ahí tenemos, fíjense. Y entonces, ahora una vez que ya hemos determinado FS, procedamos a determinar beta, ¿no? Y acá fíjense que ustedes tienen la fórmula de manera directa. Y vamos a decir que beta, así como lo pone acá, es la relación entre H2, donde H2, como lo dice aquí, es la distancia que hay desde el centro de gravedad, desde la línea neutra, desde el eje neutro, hasta el borde más traccionado, hasta donde termina la sección, pero en el lado traccionado. En este caso, el lado traccionado, por ejemplo, está abajo, ¿no? Entonces, desde la línea neutra hasta el borde más traccionado, dice, ¿no? Sobre la distancia desde el eje neutro hasta el centro de gravedad de las barras, ¿no? Eso es beta, digamos, que se pilla directamente con esta fórmula. Esta fórmula directamente les va a dar a ustedes h menos x, me va a dar esta distancia, porque si a la altura yo le quito x, me da eso. Y d menos x me va a dar esta distancia de aquí, digamos, ¿no?
Entonces acá lo tenemos nosotros igual. Fíjense, aquí igual yo lo puse, digamos. H menos X desde la línea neutra hasta el borde más traccionado, donde termina la sección, sobre D menos X desde la línea neutra hasta el centro de gravedad de las barras. ¿No? Esa es beta, esa relación, digamos. Se piense que me sale 1.142. 1.142 me sale ese beta, ¿no? Entonces este beta en teoría me está diciendo que mientras el centro de gravedad mientras el centro de gravedad de la barra se desplace más arriba, mientras más arriba esté, este valor va a ser mucho mayor, digamos, ¿no? Y por consiguiente eso va a generar que la fisura sea mayor, digamos, ¿no? Porque fíjense que ese valor de beta está, está, está multiplicando acá. O sea, se está multiplicando, mientras mayor sea este valor, más fisura voy a tener, digamos. Entonces, ahí podemos interpretar nosotros de que mientras más arriba está el centro de gravedad de las barras, mayor va a ser la fisuración, digamos. Por eso no hay que colocar tan arriba estas barras. Por eso las barras tienen que ir aquí lo más abajo posible, digamos. Obviamente cumpliendo el recubrimiento libre y todo eso, digamos. Cumpliendo la condición de recubrimiento libre mínimo y todo eso. Listo, ¿qué más? Ya hemos determinado beta. Lo otro que vamos a determinar ahora, los otros parámetros que tenemos que determinar son DS y A, ¿no? Entonces determinemos esos dos. A es la relación que hay entre el área de hormigón que rodea las armaduras con una altura correspondiente a 2 veces el recubrimiento mecánico y con una base de B, obviamente la base de la sección, sobre el número de barras, ¿no? Entonces, fíjense, A es la relación que hay entre el área de armadura que rodea las barras con una altura correspondiente a 2 veces el recubrimiento mecánico de las barras, 2 veces DS, esta es la altura, y una base correspondiente nomás a la base de la sección, ¿no? Es esta área de aquí, sobre el número de barras, que está acá con verde, ¿no? Churada con verde ahí. N es el número de barras. Entonces son 6 barras, entonces fíjense que me sale esto, ¿no? A me sale esto. Y DC, por último, DC es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la barra más cercana al borde. Es decir, medida desde el borde hasta el centro de la barra más cercana, digamos. En este caso, la barra más cercana va a ser la de esta primera fila siempre, ¿no? Porque fíjense que yo también tengo barra en una segunda fila. Pero se mide desde la barra más cercana, desde el centro de gravedad de la barra más cercana hasta el borde, ¿no? Esa es DC, ¿no? Como son 4 barras de 20 iguales, entonces DC viene a ser esa de ahí, digamos, ¿no? Entonces fíjense que aquí, por ejemplo, si hubiera una barra de 12 milímetros, en esta primera fila se tomaría la más cercana, el centro de gravedad de la más cercana sería esta de aquí, ¿no? Entonces esta sería DC. O sea, siempre con respecto a la más cercana, digamos, hasta el borde. Aquí, por ejemplo, como todas son del mismo diámetro, entonces no hay problema. Para todas va a ser la misma distancia, digamos. Pero si hubiera una barrita de menor diámetro, por ejemplo, aquí, entonces la barrita de menor diámetro se tendría que tomar porque sería, esa sería con el centro de gravedad más cercano al borde, ¿no? Al borde inferior. Esa es de esa ya. Y aquí se mide como 2.8 porque saben ustedes que hasta aquí, hasta donde comienzan las barras, hay 2.8 más la mitad del diámetro, ¿no? Porque es hasta el centro, digamos. Más la mitad del diámetro, es decir, más 20 milímetros o 2 centímetros sobre 2. Y me da entonces el valor de 3.8, ¿no? Muy bien, una vez ustedes tienen ese valor, lo que hacen, ya tienen todos los parámetros, lo que hacen es reemplazar, digamos, en la fórmula, ¿no? Y entonces fíjense que reemplazando me da este valor de acá, donde ese valor está en milímetros ya. Siempre está en milímetros. Las condiciones para esta fórmula están dadas para que ese valor me salga en milímetros. Entonces fíjense que me sale 0.22 milímetros, 0.22 milímetros.
Entonces dice que para que este elemento, esta viga, esté en buenas condiciones frente a la fisuración, tiene que ese valor de fisura que va a adquirir el elemento tiene que ser menor, o que va a tener el elemento bajo esta distribución de barras que le hemos colocado y todo eso, bajo esta cantidad de barras, tiene que ser menor al límite. No podemos sobrepasar el límite. Entonces, ya vimos que el límite es 0.3 milímetros para el ambiente en el que vamos a construir el elemento, que es un ambiente húmedo. Entonces dice que está en buenas condiciones frente a la fisuración, ¿no? Es decir, esto está queriendo decir que nosotros tenemos aquí la viga. Bueno, la tengo acá. Estamos, digamos, la viga está ahí. Tenemos ahí la viga. Y acá podemos tener una columna, obviamente, que son los apoyos de esa viga, que se lo idealiza como apoyo simple aquí. Y que la fisura mayor que va a producir esta viga va a estar ubicada en el centro, obviamente. Aquí en el centro, donde se produce el momento flector máximo. Aquí la estoy exagerando, la fisura. Y que de acuerdo a la distribución de barra que hemos hecho y todo eso, el ancho que va a tener esa fisura mayor, que va a estar ubicada en el centro, en la misma ubicación donde se ubica el momento máximo, el momento de servicio máximo, va a ser ¿de cuánto? De 0,22 milímetros. Y que si se encuentra menor a 0.3 milímetros, prácticamente, que es el límite, digamos, prácticamente nosotros ni la vamos a ver esa fisura. No va a ser perceptible a simple vista y no va a generar problemas. No va a generar problema de mal aspecto, problema de fisuración al acero, porque sabemos que aquí van a ir las barras de acero, digamos. En este caso, en el caso de este ejemplo, vamos a ponerlo más acá, ¿no? Aquí van a ir las barras de acero, ¿no? Abajo, ¿no? Ese es un momento positivo, ¿no? Aquí abajo, por ejemplo, van a ir las 6 barras de 20 milímetros. Y entonces la fisura que se va a generar en el hormigón no va a generar un problema de corrosión a las barras, no va a generar un problema de mal aspecto. ¿Por qué? Porque está dentro de los límites, menor al límite, ¿no es cierto? Entonces ya aquí hemos verificado que sí cumple. A ver, cualquiera de ustedes haga ver con esta distribución de aquí, con 4 barras de 25 milímetros, que también podría ser, digamos. Verifique a ver con 4 barras de 25 milímetros. ¿Qué pasa con el ancho de fisura? ¿Cuánto le sale el ancho de fisura? ¿Cuánto? ¿No? Verifiquen si cumple o no cumple. Pues van a ver ustedes que ese ancho de fisura va a aumentar. Mientras menos barra mientras menos barra haya, más va a aumentar ese ancho de fisura. Porque va a haber menos contacto entre hormigón y acero, ¿no? Y es así como les habla acá. Fíjense, por ejemplo, acá, por ejemplo, les da una recomendación a ustedes qué es lo que sucede si no cumple esa verificación. O sea, acá dice variables que disminuyen el ancho de fisura, digamos. Y cuando eso no cumple, digamos, cuando no se cumple esa verificación, ¿no? Entonces acá ustedes pueden jugar con 2 opciones para hacer que ese ancho de fisura disminuya. Una primera opción es sin aumentar las dimensiones de la sección del elemento, que es lo que no se quiere, digamos. O sea, sin aumentar la altura de la sección. Por ejemplo, nosotros tenemos una altura de 65 y no cumple. Le podríamos aumentar a 70 y van a ver ustedes que va a disminuir el ancho de fisura. Pero eso no se quiere, digamos. Entonces, para no aumentar esa sección o esa altura por cuestiones económicas, qué sé yo, podemos disminuir el diámetro de las barras, logrando que aumente la cantidad de barras, porque mientras más cantidad de barras, más contacto hay entre acero y hormigón, y por consiguiente va a disminuir el ancho de fisura, o también disminuyendo el FS, o sea, la tensión de trabajo del acero. Esto de acá, la tensión de trabajo del acero, es el FS, digamos. Cuando
Dice tensión de trabajo, se está refiriendo al FPS, la tensión con la que trabaja el acero en servicio. ¿Cómo disminuye esto? ¿Se acuerdan ustedes que el FPS es igual a momento de servicio sobre área por D menos X sobre 3, etcétera? Entonces, este FPS lo pueden disminuir ustedes aumentando área. O sea, hace ratito nos salió una área necesaria de 18.37. Entonces, yo en vez de poner 18.37, le pongo 25 centímetros cuadrados. Que me estoy sobrepasando a la estrictamente necesaria, pero estoy haciendo que este disminuya, digamos. Y al disminuir, va a disminuir el ancho de fisura, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estas dos opciones yo puedo jugar. Esto obviamente en caso de que sea un diseño real, ¿no? Aquí tienen ustedes las recomendaciones y se van a topar alguna vez en su vida ustedes con un cálculo así que van a tener que hacer cumplir el ancho de fisura. Y acuérdense de estas recomendaciones que les da esta partecita, es importante. Uno ahorita lo ve y no le tira mucha importancia, pero sirve. Ustedes cuando ya estén en la vida laboral van a ver que sirve. Uno más bien busca los apuntes después, digamos. O una segunda opción es aumentar la dimensión de la sección del elemento, ¿no? Que es ya en último caso, digamos, es decir, aumentar la altura. H, ¿no? Pero como le digo, estas son recomendaciones ya basándose más en la vida real. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes en caso de que no les cumpla esa fisuración, ese ancho de fisura, ¿no? Y listo, eso sería comprobación por fisuración, ¿no? Más adelante vamos a ver otro ejercicio. Como les digo, ustedes van a ver toda la parte práctica conmigo. Parte teórica la van a ver con el ingeniero, pero parte práctica es conmigo. Y entonces ustedes, todos los ejercicios que practiquen, que les recomiendo que vayan practicando, por ejemplo, ahorita lo están viendo ustedes y hoy día o fin de semana, pónganselo a hacer otra vez. Y al hacerlo, se le va a generar dudas. Esas dudas que ustedes se generen en ese momento, o que tengan en ese momento, anótenla en un cuaderno aparte. Y llega viernes, cuando pasan conmigo o con el ingeniero, igual les pueden preguntar a ustedes al ingeniero y pregunten sus dudas. Esa es la manera que no van a tener problemas con esta materia. El problema es que nosotros, en la mayoría de los casos, no estudiamos con anticipación y por consiguiente, dejándolo todo para los últimos, cuando ya no hay clase, ya no hay más clase de ayudantía y todo eso, ya uno se queda con las dudas que se le genera ese rato cuando empieza a practicar. Entonces, por eso es importante practicar o hacer ejercicio con anticipación, porque ahí a uno le salen dudas y uno puede, cuando llegue el día de ayudantía, puede preguntarle todas sus dudas. Listo, entonces, acá yo también en este mismo hice la verificación por deformación, es decir, de esta viga. También hay que controlarle el desplazamiento o la deformación máxima que va a generarse, porque aquí va a haber un desplazamiento, una deformación que tiene que estar dentro de los límites, es decir, tiene que ser menor al admisible, al desplazamiento o deformación admisible, que acá ya se llama flecha, acá lo conocen como flecha. ¿Por qué tiene que controlarse eso? Porque va a generar mal aspecto y además porque va a generar fallas o problemas en elementos que estén por encima de esa viga, es decir, apoyado por encima. Generalmente son los muros, ¿no? Los muros divisorios de los cuartos, de los ambientes, los muros de ladrillo, los que están por encima de esa viga, apoyado encima. Entonces, estos muros son frágiles, no admiten mucha deformación. Entonces, si esta viga se deforma en demasía, estos muros se van a partir, digamos, se van a fisurar. Ustedes seguramente alguna vez han visto algún muro que está partido o fisurado, digamos. Entonces, eso puede ser que sea por una excesiva deformación de la viga que está por debajo. O también por debajo puede que haya el mismo muro o una ventana, por ejemplo, ¿no? Abajo de esa viga puede que haya una ventana o un muro y esa viga se deforma en demasía y también debido a que esa viga al deformarse se va a apoyar, va a generar una carga de apoyo y también va a generar que este muro o esta ventana se parta o se fisure, digamos. Entonces, por eso es importante controlar esa flecha, esa deformación que tiene que estar dentro de unos valores admisibles que me da la normativa, digamos. Pero este control por deformación, por la hora, no nos va a dar tiempo de hacerlo. Vamos a hacerlo la próxima clase. Vamos a ver el tema de deformación excesiva.
y aquí lo tienen ustedes, ¿no? Este documento yo se lo voy a subir para que vayan viendo el tema también de la deformación, ¿ya? Entonces ahí vamos a quedar. Si tienen alguna duda, mientras yo tomo lista, ¿ya? Allá. Lo que pasa es que aquí era uno adoptado, digamos, porque aquí vos no conoces todavía la distribución, no conoces la cantidad de barras, no conoces el área de la armadura, mucho menos la cantidad de barras que vas a colocar. Entonces aquí más o menos se hace una estimación, digamos, se adopta. Entonces yo voy a adoptar el 10% de la altura, que me sale 6.5, pero para no trabajarlo con decimales yo lo adopto al menor, digamos, 6 centímetros, ¿no? Y acá ya con ese valor me ha servido de referencia ya para hallar la cantidad de barras que voy a utilizar y todo eso. Y entonces acá ya yo tengo la distribución que voy a usar. Entonces aquí estoy obligado ya a calcular el valor real del recubrimiento mecánico, digamos. El valor real, porque ya tengo la distribución. Es decir, ya mi elemento está construido. Es como si ya mi elemento estuviera construido y así va a trabajar, digamos. Aquí ya he garantizado que esto no va a fallar, que en condiciones últimas se va a comportar correctamente y entonces ya tengo que sacar el real, porque ya en base al real es que voy a obtener acá cálculo más exacto de fisuración y de deformación, ¿no? Porque obviamente al calcular el recubrimiento mecánico real, esta distancia del centro, ya obtengo altura útil real igual de y entonces todas estas formulitas están en función de esa altura útil, ¿no? O sea, esto ya van a ser valores más reales, exactos, digamos. Que si yo lo sigo calculando con esto de aquí, seguramente que va a salir similar, pero no va a salir exacto, digamos, ¿no? Y lo que se trata es calcularlo lo más exacto posible. Por eso ya se trabaja con datos ya reales. Una vez que ya vos tenés la distribución correcta, ¿no? La distribución que vas a colocar, digamos, o cómo la vas a construir, ¿no? No sé si esa era la pregunta. Tanto para la vertical como para la horizontal. Es decir, el recubrimiento que va a tener en cualquier dirección es el acero que conlleva al estribo, que es el primer acero que vas a tener, y las barras, ¿no? Las barras longitudinales, que son esta, digamos. Siempre 2 centímetros, vas a tomar siempre 2 centímetros, ¿ya? ¿Ya? Sí. Se sigue manteniendo, se mantiene, ¿eh? No, no cambia eso, se mantiene. Fabio, ¿Sí? Fabio, respecto al Classroom del ingeniero, ¿quién es el que nos tiene que añadir? ¿Vos o el ingeniero? Ellos se la